El voleibol fue creado en 1895 por William Morgan, era entonces director de educación física en el IMCA en el estado de Massachusetts, y había establecido, desarrollado y dirigido un vasto programa de ejercicios y clases deportivas masculinas para adultos. Morgan comentó a sus dos compañeros de Hunlock, el director Franklin Good y John Leach, sus ideas sobre el juego, solicitándoles que diseñaran los conceptos básicos y las primeras reglas. A principios de 1896, la INCAM de Springfield organizó una serie de conferencias a las que acudieron todos los profesores de educación física de los IMCA. El Dr. Luther, director de la Escuela Profesional de Educación Física, pidió a Morgan que hiciese una demostración de su juego en el nuevo estadio del colegio. El número de jugadores era ilimitado, siendo el objetivo mantener en movimiento el balón de un lado al otro de la red. Alfred propuso el cambio de nombre de minonete a voleibol. El nombre fue aceptado por Morgan, sobreviviendo durante todos estos años, con la única variación que en 1952 propuso la Asociación de Voleibol de los Estados Unidos, de unirlo en un solo nombre, voleibol. Morgan explicó las reglas y trabajó en ellas, dando una copia escrita a los directores de educación física de las IMCA, de manera que pudieran usarla como guía en un intento de desarrollarlo el juego. Un comité se encargó de estudiarlas y realizar sugerencias encaminadas a su promoción y difusión. Un breve informe sobre el juego y las reglas fueron publicadas en la edición de julio de 1896 en la revista de Educación Física, incluyéndose las reglas en la primera edición del libro de la Liga Atlética de IMCA de Norteamérica en 1897. La expansión. En 1907, el voleibol era ya uno de los deportes más populares en los Estados Unidos, debido, entre otras cosas, a que los directores de educación física de los IMCA, sobre todo los del Colegio de Springfield y Massachusetts y el George William Colegio en Chicago, consiguieron introducirlo en todas sus sociedades de Norteamérica. Así, Canadá fue el primer país que adoptó el juego fuera de Estados Unidos en 1900. Haciendo lo mismo otros países como Japón, Filipinas, China, Birmania y la India. La introducción fue también rápida en México y el resto de América. Cuba lo introdujo en 1906 gracias a un funcionario del ejército americano, August York, quien participó en la segunda intervención militar de la isla, Puerto Rico en 1909 y Uruguay en 1912. En 1913, el crecimiento del voleibol en el continente asiático fue un hecho al incluirse el juego en el programa de los primeros Juegos del Extremo Oriente, organizados en Manila. Hay que mencionar que durante largo tiempo el voleibol se jugó en Asia de acuerdo con las reglas de Brown, usando 16 jugadores, de manera que la participación fuera masiva. Por su parte, el secretario de la Oficina de Guerra de la IMCA, George Fisher, consiguió que en 1914 el deporte del voleibol se incluyera en el programa de educación y recreación de las Fuerzas Armadas americanas, algo que a la postre fue básico en su difusión mundial. Así, a Europa llegó por las playas francesas de Normandía y Bretaña en 1915, gracias a los soldados americanos combatientes en la Primera Guerra Mundial, saliendo los aviadores destinados a la base aérea de Porto Corsini en Ravenna, quienes lo introdujeron en Italia en 1917. Su popularidad creció rápidamente, aunque no tanto como en la zona este de Europa, donde debido al frío se convirtió en un deporte muy atractivo para jugar en el interior de las instalaciones. Las primeras competiciones y federaciones. En 1920, el voleibol apareció de forma oficial en Rusia, en ciudades del Volga como Gorki y Kazán, al mismo tiempo que en zonas tan lejanas como Khabarovsk y Vladivostok. En 1922, la IMCA crea los campeonatos nacionales en Brooklyn, participando 27 equipos de 11 estados, el primer campeonato nacional estadounidense. En este año también se ve cómo se funda la primera Federación Nacional de Checoslovaquia, seguida rápidamente por la de Bulgaria, aunque todavía no se había ni llegado a plantear la entrada en los Juegos Olímpicos. La cita de París en 1924 tuvo en su programa
una demostración de deportes americanos, encontrándose el voleibol entre ellos. En 1927 nace la Federación de Japón y se organizaron competiciones de 9 jugadores, dándose también el primer cisma internacional, ya que la IMCA tuvo que abandonar Rusia al ser tildada de organización capitalista, burguesa y religiosa. Los años 30 y el nacimiento de la FIB. Hasta 1930, el voleibol fue en su mayor parte un juego de diversión y entretenimiento, existiendo pocas actividades y encuentros internacionales. En 1930 es el año en el que se juega el primer 2 contra 2 en playa, participando Paul Johnson y Charlie Kahn contra Bill Brothers y Johnny Allen. El lugar no podría ser otro que la mítica playa de Santa Mónica en California. En 1923 se juega también el primer campeonato nacional en la URSS, donde practicaban el deporte cerca de 400,000 personas. En 1935 jugó los primeros partidos internacionales contra Afganistán. En ese año se publica el libro de Robert R. La Vega, El voleibol, el juego. Se permitió divulgar ampliamente el deporte, los métodos de enseñanza y las técnicas específicas de entrenamiento. Lo mismo ocurre contra el que publica Catherine M. Montgomery, El voleibol para las mujeres. Podemos considerar que los primeros contactos internacionales de carácter oficial encaminados a conseguir la antes mencionada unión. Y aquí surgió el primer documento oficial de la futura Federación Internacional, creándose una comisión para organizar un congreso constitutivo en París en el año de 1947 y organizar un campeonato de Europa o mundial. Entre el 18 y 20 de abril de 1947, 14 federaciones se reunieron en París y fundaron la Federación Internacional de Voleibol, lo que ahora conocemos como FIB. El primer objetivo fue dar a conocer